Bueno, en esta oportunidad nos vemos en el curso de costos y presupuestos con el software S10. Este curso lo vamos a llevar a cabo gracias a Flynn Academy. Mi nombre es Flavio Bustos Falcón. Pues bien, nos vemos entonces a lo largo de toda la temática del curso costos y presupuestos S10. Como requisito, lo que yo recomiendo es de que tengan un amplio conocimiento acerca de los metrados, cálculo de los rendimientos y también obviamente tener instalado en su PC o laptop el programa S10. Como conceptos básicos vamos a hablar acerca de los proyectos y costo. ¿Qué es un proyecto? ¿Ustedes alguna vez se han preguntado qué es un proyecto? ¿O han escuchado hablar de proyectos? Un proyecto son planteamientos de solución a una necesidad en particular. Hay un problema, tú haces un planteamiento, das una solución, que serán sometidos a evaluaciones para que finalmente se tome la decisión de cuál o cuáles son las soluciones más pertinentes, desde el punto de vista económico, financiero y social. Obviamente estas soluciones no tienen que ser muy caras, hablando económicamente y financieramente, y también tienen que beneficiar a una sociedad determinada. Estamos hablando de proyectos que son netamente proyectos de inversión pública, ¿no? Para proyectos de inversión privada, los proyectos obviamente tienen que ser rentables económicamente. Si no son rentables, no son proyectos válidos. Para proyectos de inversión pública, también tienen que ser rentables y socialmente tienen que ser sostenibles a lo largo de la etapa del proyecto. Una vez que se realiza la solución a un problema, se deberá plasmarse en un boceto una maqueta a escala determinada. Luego, con este diseño podemos medir. Las mediciones en esta etapa se denominan metrado. Es por eso que yo les comentaba al iniciar este curso que debemos de saber metrado previamente, saber metrar. Si tenemos, por ejemplo, un boceto que ahí menciona, un boceto puede ser un plano de una casa, un plano de un puente, de un edificio, etc. Pero ese boceto o esa maqueta necesita metrar, necesita ponerlo a medidas, por ejemplo, 5 metros, 6 metros, 7 metros. Eso es la etapa de medir o la etapa de metrar. Para la formulación y evaluación de proyectos no solo se consideran costos actuales, sino que se hace una proyección de los costos e ingresos en el futuro para ver si el proyecto es viable o no. Obviamente se hace una cotización para realizar el costo de un proyecto, pero estos costos también son evaluados a lo largo del tiempo. Puede ser 10 años, 9 años, 8 años. Y también obviamente cada proyecto tiene un costo de operación y mantenimiento. Es por eso que es importante el análisis futuro si el proyecto es viable o no. Tenemos varias etapas de un proyecto, en las cuales la primera etapa es la idea, la segunda etapa la preinversión, la tercera la inversión y como última etapa tenemos a la operación y mantenimiento. En la etapa de idea nace el proyecto o una idea a una solución de un problema que por ejemplo no tienes puente en una sociedad determinada, entonces la idea es hacer un puente. Esa idea pasa a la etapa de preinversión, como nosotros lo llamamos, los famosos perfiles, que son los costos a grosso modo. Entonces, con esa idea, el proyectista hace un perfil. En ese perfil, obviamente, se hacen las evaluaciones, se hace un diagnóstico del lugar, ¿no? Se da alternativas de solución, se determina entre la alternativa A y la alternativa B cuál de ellos es más viable, y obviamente los costos que ahí se analizan en el perfil son costos a grosso modo. Eso es en la etapa de preinversión. También tenemos en esta etapa de preinversión la prefactibilidad, costos con medidas establecidas y costos de mercado. Ya son un poco los costos ya establecidos, ¿no? Al nivel de prefactibilidad. También tenemos en esta etapa de preinversión la factibilidad, costos con mayor exactitud y análisis de costos unitarios. Entonces nosotros para el curso de S10 nos vamos a abocar a esta etapa de preinversión en lo que es factibilidad, costos con mayor exactitud y análisis de costos unitarios. Vamos a realizar un análisis de costos unitarios para realizar nuestro presupuesto con S10. Luego, posteriormente, tenemos a la etapa de inversión. En la etapa de inversión se habla netamente de financiamiento, de la ejecución del proyecto, pero hay una subetapa que es estudios definitivos, o comúnmente llamado como expediente técnico. Entonces, también vamos a hablar acerca de expediente técnico. ¿Por qué? Porque este curso de costos y presupuestos nos va a ayudar a generar costos, a generar presupuestos de un determinado proyecto, ¿no? De un determinado estudio, en este caso estudio definitivo. En esta etapa de inversión también tenemos a la ejecución misma. Después de realizar los estudios definitivos, ya que son costos reales, vamos a hacer la ejecución.
Y después de la ejecución, obviamente puesta en marcha, que ya va a funcionar, ¿no?, el proyecto o la idea que nosotros hemos tenido en primera instancia. Posteriormente, la puesta en marcha tiene que funcionar a lo largo del tiempo, y ahí es donde entran los costos de operación y mantenimiento. El horizonte del proyecto, del perfil, puede ser 10 años, 15 años, 20 años, dependiendo del sector. Entonces, tiene que garantizar la entidad beneficiaria la operación y mantenimiento. Entonces, los costos que se encuentran en todas las etapas del proyecto, desde la idea hasta la operación y el mantenimiento, son costos que se debe analizar para obviamente ver si la inversión o el proyecto a invertir fue rentable, fue viable, etc. Costos. Hablando de costos, está representado por la suma de los recursos expresados en términos monetarios. Por ejemplo, para mi proyecto necesité mano de obra, necesité cemento, necesité agua, necesité herramientas, equipos. Todos esos recursos expresados en términos monetarios, que se invierten para producir un bien o servicio que genera beneficios económicos futuros. Tenemos la clasificación de costos en 4, ¿no?, en este ejemplo. Uno que es por su función, que pueden ser costos de producción o pueden ser costos de operación. Por la identificación, tenemos costos directos, tenemos costos indirectos. Este tipo de costos sí nosotros lo vamos a utilizar en este curso de S10. Tenemos por su comportamiento, tenemos los costos fijos, tenemos los costos variables y los costos mixtos. Esto también lo vamos a utilizar para realizar un análisis de gastos generales en nuestro presupuesto. De acuerdo a la toma de decisiones, tenemos los diferenciales, sumergidos y de oportunidad. Eso es la clasificación de costos. Nosotros en este curso, ya comenté, para gastos generales vamos a hacer análisis de gastos fijos y gastos variables. Posteriormente vamos a utilizar lo que son los costos directos y los costos indirectos. S10 nos permite calcular estas dos, ¿no?, costos directos y costos indirectos. Los costos de un proyecto. El análisis de costos varía de acuerdo a la fase en la que se encuentra. Hemos visto la fase de un proyecto, pero siempre tiene la misma estructura de costos. Entonces veamos cómo es una estructura de costos. En el siguiente curso se usará la siguiente estructura de costos. A los costos directos se le suma el costo indirecto más utilidades y a estos se agregan los impuestos. Acá tenemos la estructura de costos que vamos a utilizar en el curso de S10. Tenemos las partidas, tenemos las actividades, cada una de las actividades con sus determinadas subpartidas. El movimiento de tierras tiene la actividad de limpieza de terreno, excavación de zanja, también tiene su metrado, tiene los costos unitarios por cada metrado, por cada unidad, y el costo parcial. Sumado esto, me genera el costo directo. Ahí está, costo directo. Entonces, mis gastos generales, que puede ser el 10%, el 5%, etc., más mis utilidades, que puede ser el 15%, sumado el costo directo más los gastos generales más las utilidades, me dan un subtotal. Entonces, esta parte serían mis costos indirectos. A esta suma hay que agregarle el impuesto. Este impuesto en el Perú es 18%, ¿no? Entonces, sumamos al costo directo, sumamos los gastos generales más la utilidad y le aplicamos el IGB y tenemos el total del presupuesto. Ojo, si en esta parte yo aplico el IGB, ¿qué quiere decir? Que mis costos unitarios en esta parte deben de estar sin IGB para que yo pueda aplicar el IGB.